Muy interesante y da para hablar mucho, porque la realidad es que frente a una agricultura sostenible, frente a algo que sobre todo Europa lo lleva muy adelante, cómo ser sostenible, algo que parece que no es sostenible, que realmente está muy en discusión. Yo soy todavía de los que piensa que en Uruguay hacemos una agricultura muy sostenible, pero dentro de eso apareció un sector que no estaba muy definido por ningún lado, y en realidad terminaron siendo los bioestimulantes. Y cuando uno trabaja en bioinsumos en general, básicamente en bioinsumos, y es fácil, si mata algún bicho es un fitosanitario, y si agrega algún nutriente es un biofertilizante. Pero ¿cómo catalogamos y cómo se pueden catalogar los bioestimulantes? Y ahí el mundo se agarró un bruto problema. Y hoy las definiciones que sirven son las definiciones por las cuales un producto se va a registrar. Y esas definiciones muchas veces están definidas por lo que no es. No es un fertilizante, pero podríamos esperar en la planta esto y esto, y ahí se arma un mundo gigante de cosas que uno no la tiene muy claro para qué sirven, y sirven para todo y están en todo. Entonces, un gran problema que tenemos nosotros en este mundo es cómo realmente aterrizamos cuál es la respuesta y qué es lo que se puede esperar cuando uno tiene la expectativa de utilizar un bioestimulante. Esa es un poco la cosa más importante. O sea, un bioestimulante hoy en el mundo dice que no es un fertilizante, pero dice que puede hacer mejor un estrés abióticos, básicamente, los estrés que vienen de afuera, una sequía, y puede mejorar el uso de los nutrientes. Y nosotros no la vemos clara la definición por ese lado. Además, hoy estamos proponiendo y tenemos un par de artículos para presentar una tercera definición. No vendría a ser una definición, sino una categoría de la definición que habla de que los bioestimulantes también, en base a una señal, pueden de por sí generar una respuesta en la planta. Porque eso es lo que hemos estado viendo durante 20 años. Que se le aplica el bioestimulante, la planta responde a la señal que le aplicamos, no es nutriente, no es nada, es una señal que se le da a la planta, y la planta, sin que nada lo ordene, hace cosas que no haría. Y esas cuestiones que hace, la gran mayoría de las veces es productiva, si sabemos en qué momento lo usamos. Entonces, nosotros no solo hay que echar bioestimulante porque hay que echarlo, sino estos tipos de bioestimulantes hay que saber en qué momento del cultivo hay que aplicarlos. Y ahí es donde nosotros tenemos muchos datos que están buenos, porque son datos que son de acá del Uruguay, son datos que son de productores del Uruguay y que terminaron publicados en una revista científica en Estados Unidos o en Suiza, como hemos publicado. Entonces creo que hay muchísimo para hablar de las respuestas, de qué esperar, qué probabilidades de respuestas positivas podemos tener, y después de por qué nos da esa respuesta. Hay cultivos que sabemos mucho, porque además tuvimos que salir a veces del mercado, salimos porque no teníamos bien claros los momentos, y después tuvimos que aprender sobre el cultivo, y hoy sabemos mucho, como soja, arroz, y hay cultivos que tenemos menos datos, que son nuevos, como es colza o carinata, que bueno, tenemos los primeros ensayos este año, salimos con algunas chacras con ensayos, y bueno, los resultados la verdad que están muy interesantes. Yo
Te diría que yo los bioestimulantes los separaría en tres categorías. A los que nosotros no los tenemos, pero los que dicen que hacen mejor el uso de los nutrientes, que tendrán que demostrar y van aplicados en determinados momentos. Los que dicen que mejoran los estreses abióticos, vienen a seca usar bioestimulantes, nosotros no lo decimos, hay otros que lo dicen y lo tendrán que demostrar que hace eso en el momento. Y los que dicen, como decimos nosotros, que en determinado momento del cultivo nosotros le damos esta señal y vamos a tener una respuesta productiva. Y esos son lo que nosotros usamos. Promobacter lo usamos básicamente por eso. O sea, hoy en colza estamos entrando desde roseta a floración, o sea, ahí son buenos momentos para bioestimular. Lo que hemos encontrado es un mayor número de silicuas que la parte reproductiva de la planta que deja y esas silicuas tenían más granos, esos granos son los que nos dan más kilos. En trigo y en cebada nosotros estamos entrando con fungicida en hoja bandera y hay cosas increíbles que tuvimos que ver porque ni siquiera agronómicamente eran muy pensadas. Yo qué sé, que el número de espigas que generan cuando nosotros aplicamos ahí, el número de espigas que nos genera es mayor. Y son espigas que el cultivo se le iba a comer, porque los cultivos, cuando se cubre, hay macollos que tienen panoja, que tienen espigas, y esas espigas no llegan. Con Promobacter llegan. Y el número de espigas dice, y el número de grano por espiga dice también de la respuesta. Entonces nosotros entrando en determinado momento sabemos que vamos a tener más espigas, probablemente tengamos más grano. Casi todas las respuestas las tenemos medidas, las medidas en porcentaje y más o menos aterrizado en cuántos kilos podríamos esperar, pero también medimos una cosa que nos parece muy importante para desarrollar esto, que es la positividad. ¿Cuántas chacras tenemos que cubrieron el costo y dieron plata? Y nosotros más o menos andamos en el entorno del 90%, entre el 90% por ahí de los cultivos, una generalidad, hay cultivos que tenemos un porcentaje más alto, otros un porcentaje más bajo, pero hay un 10% de chacras que no le encontramos respuesta. Y hay un 90% de chacras que le encontramos respuestas positivas, que cubrieron el costo del cultivo y el costo de la aplicación y le dejó algún dinero al productor. Para nosotros es importante porque expresar eso cualquier productor sabe cuál es el riesgo de su negocio. Yo si me dicen, bueno, aplicar esto, tener la probabilidad de un 90% de tener 300 kilos más, bueno, lo evalúo. Si lo he hecho o no lo he hecho. Pero sí es importante, somos muy claros en mostrar cuándo no anduvo y por qué no anduvo. Eso a nosotros nos interesa mucho porque nacimos midiendo, nacimos sabiendo a ver qué era lo que había, sin definiciones. Nosotros nacimos de observar, nos tocó observar un día, observamos y vimos que había algo y no sabíamos qué era y ahí empezamos a buscar y bueno, hace 20 años venimos observando respuestas y resultados de la bioestimulación. Nosotros, la empresa, somos 8 ingenieros agrónomos, además de gente que no es técnica, pero que sí está muy capacitada para esto y la idea, o por lo menos la lógica que tenemos, es que estamos trabajando en una técnica en desarrollo. Y una técnica en desarrollo no se trabaja si no hay conceptos claros. O sea, si alguien no aterriza qué es, para qué sirve y cómo sirve, es muy difícil desarrollar. Si no tiene una definición, es muy difícil que se desarrolle. Y bueno, para eso tenemos técnicos en todo el país y preparados para esto, porque a nosotros, si hay algo que siempre pedimos a los productores que van a usar, así ya productores que lo usan hace muchos años, que nos dejen un pedacito sin echar del cultivo. Entonces, después nosotros vamos, levantamos muestras, están los técnicos preparados para ir levantar todos los muestreos necesarios. Después le vamos a entregar un informe al productor
con su informe del año, cómo le fue, cómo fue esa chacra, cuál fue la diferencia que tuvo. Después, hoy por suerte la estadística, la analítica nos admite unos trabajos para poder juntar chacras y juntar años, y después mostramos cuál es la respuesta de todo el año de todos los productores y mostramos la respuesta de hace muchos años de ese cultivo. Y qué componente de rendimiento es el que movió y si estadísticamente es significativo o no el componente de rendimiento. Entonces, esa es una de las lógicas, y los técnicos que están en el campo están preparados para eso. Ahí tenemos al ingeniero Manuel Soto, que hace ya unos años nos acompaña, y ya sabe que va a ir a la chacra, va a pedir que nos deje un testigo, después va a saber cómo y de qué manera levantar los datos, y después centralizar los datos y trabajarlos, ¿no? Hay una cosa que para nosotros es muy importante transmitir, es que en los cultivos que se vienen, los cultivos que van teniendo, ¿cuáles son las ventanas de aplicación? Y eso para mí lleva todo un tema aparte, en qué momento aplicar en cada uno de los cultivos. Y sí, estamos a la orden. La página es promobacter.com, www.promobacter.com. Ahí van a tener para mandar un correo, el teléfono, y ahí está centralizado. Ya hay alguien que va a atender y va a decir, oh, de tal zona, bueno, ya va el ingeniero que corresponda a la zona a visitarlos, y conversamos siempre, somos muy malos teniendo folletería, pero sí informes. Uh-huh. Vamos con informes de cada cultivo, y ahí presentamos todos los informes, desde las chacras que son hasta si llegó un paper a una revista internacional, presentamos los datos de ahí y se los comentamos y tratamos de contarle cómo es nuestra historia.